Yo nunca olvidaré el día de la comunión de mi hija. El sol de Sevilla caía como una guillotina sobre la catedral, y el aire olía a incienso y a sudor nervioso de familias fingiendo perfección. En ese momento, mi esposo, el hombre que juré amar por siempre, me clavó el puñal más profundo, delante de todos. Con una sonrisa que era veneno disfrazado de dulzura, anunció que me dejaba por mi propia hermana. No fue solo una traición, fue una ejecución pública de mi alma, y el mundo entero lo aplaudió. Pero lo peor vino después, cuando el abogado que contraté en secreto desenterró las pruebas, documentos falsos, transferencias bancarias robadas, una red de mentiras que no solo arruinó su imagen, sino que lo dejó en la ruina absoluta. Juré que pagaría, no con balas, sino con la misma frialdad que él usó contra mí. Y así comenzó mi venganza. Un camino de sombras donde cada paso me convertía en el monstruo que odiaba. El grito de mi hija, ahogado en lágrimas infantiles, fue el detonante. Mamá, ¿por qué papá nos odia? Esa pregunta me rompió. Y en ese instante, supe que la justicia no vendría de Dios, sino de mis propias manos manchadas de rabia. El eco de las campanas de la Catedral de Sevilla aún resonaba en mis oídos cuando todo se derrumbó. Era el 15 de mayo, un sábado perfecto para la primera comunión de Lucía, mi niña de 9 años, con sus ojos como aceitunas maduras y su vestido blanco que había cosido yo misma, puntada a puntada, soñando con un futuro sin grietas. La familia al completo estaba allí, tíos de Córdoba que venían con sus chistes ruidosos, primos de Madrid que fingían interés en nuestras vidas provincianas, y mis padres, sentados en la primera fila, con esa rigidez andaluza que disimula el orgullo herido. Yo, Elena Vargas, de 34 años, había pasado meses planeando cada detalle. El banquete en el patio de la casa familiar, con jamón ibérico cortado fino como papel de fumar y torrijas empapadas en miel de la sierra. Todo para que Lucía sintiera que el mundo era un lugar donde las promesas se cumplían. Mi esposo, Javier Ruiz, el arquitecto de renombre en la ciudad, el hombre que me había conquistado con promesas de castillos en el aire, estaba a mi lado en el banco de madera pulida. Su mano sobre la mía era un peso muerto, pero lo atribuía al calor sofocante. La ceremonia fue un ritual hipnótico, el sacerdote, un viejo con voz de trueno, elevando la hostia como si fuera el sol mismo. Lucía avanzó por el pasillo central, su velito temblando ligeramente, y cuando recibió el pan sagrado, el corazón me latió con una pureza que ya no recordaba en mí misma. Javier aplaudió con los demás, su sonrisa amplia. Pero había algo en sus ojos, un destello fugaz que ahora reconozco como el preludio de la tormenta. Después, en la sacristía, mientras las fotos familiares se acumulaban como pruebas de una felicidad falsa, él se apartó. Elena, tenemos que hablar, murmuró, su aliento oliendo a coñac matutino. Lo seguí al claustro, donde las naranjas colgaban pesadas de los árboles, y allí, bajo la sombra de los arcos mudéjares, me lo soltó como si fuera un trámite administrativo. Me voy con Carmen. Tu hermana. Hace meses que estamos juntos. No puedo seguir fingiendo. El mundo se inclinó. Carmen, mi hermana menor, la que siempre había vivido a mi sombra, la que yo había sacado de la pobreza familiar trayéndola a Sevilla para que estudiara. La que compartía mis secretos en las noches de confidencias con vino tinto. ¿Ella? ¿Con él? Las palabras se atascaron en mi garganta. Un nudo de bilis y traición. ¿Estás loco, Lucía? Nuestra hija. Balbuceé. Pero él ya había girado la cabeza, como si yo fuera un estorbo en su nuevo diseño vital. No sé cómo volví al patio. Las risas de los invitados me taladraban el cráneo. Mis padres me miraron con esa compasión andaluza, muda y pesada como una losa. Y entonces, Javier, en un acto de crueldad que aún me quema,
Alzó la voz para todos, queridos amigos. Familia, Javier y Carmen han decidido formar una nueva vida juntos. Elena lo entiende. Es lo mejor para todos. Un silencio sepulcral, roto solo por el tintineo de copas nerviosas. Lucía, con su corona de flores marchitas, corrió hacia mí sollozando. Mamá, papá se va con tita Carmen. Esa noche, sola en la casa que habíamos comprado con sueños compartidos, en el barrio de Triana, donde el río Guadalquivir susurra mentiras al atardecer, me rompí. Bebí hasta el amanecer. El suelo alfombrado de fotos de bodas y viajes a la Costa del Sol. La rabia era un fuego que me devoraba por dentro, pero debajo de ella, un vacío helado. ¿Cómo había sido tan ciega, Javier? Con sus ausencias por trabajo, sus mensajes borrados a medianoche, sus caricias que se habían vuelto mecánicas como un reloj averiado. Al día siguiente, con la cabeza palpitante y los ojos hinchados, llamé a mi amiga de la infancia, Rosa, abogada en el bufete de la Plaza de España. Necesito que me ayudes a destruirlo, le dije. Mi voz un hilo de acero. Rosa, con su pragmatismo sevillano, no preguntó por qué, solo respondió, ven mañana. Trae todo, cuentas, correos, lo que sea. Y así empezó. No era solo divorcio, era guerra. Mientras tanto, Lucía se negaba a comer, acurrucada en su cama con el vestido de comunión aún puesto, manchado de lágrimas. La abracé, oliendo su cabello a jazmín infantil, y juré en silencio, nadie te hará daño más, mi amor. Mamá lo arreglará. Pero en el fondo, sabía que la venganza no arregla nada, solo multiplica las heridas. Aún así, el odio era mi único consuelo, un bálsamo amargo que me mantenía en pie. Días después, Javier se mudó con Carmen a un ático en el centro, el que yo había ayudado a decorar con mis ahorros de maestra de escuela. Ella, con su risa coqueta y sus vestidos ajustados, publicaba fotos en Instagram, nueva etapa, llena de amor. Cada like era un puñetazo. Yo, en cambio, me hundía en la rutina, clases de literatura en el instituto, tardes fingiendo normalidad para Lucía, noches revisando papeles con Rosa. La primera pista llegó por casualidad, un extracto bancario olvidado en su cajón. Transferencias a una cuenta offshore en las Islas Caimán, firmadas por Javier y Carmen, mi hermana, que supuestamente era una simple recepcionista en su estudio de arquitectura. ¿Qué demonios es esto?, le pregunté a Rosa, extendiendo el papel como si quemara. Ella lo escudriñó con ojos de halcón, fraude fiscal. Elena. Han estado desviando fondos de proyectos públicos. Si lo probamos, no solo pierde la custodia, va a la cárcel. El plan se formó como una telaraña, yo sería la viuda silenciosa, la madre dolida, mientras Rosa tejía la red legal. Pero el odio no se conformaba con papeles, quería sangre. Quería ver su mundo arder, como el mío lo había hecho bajo el altar de la catedral. Una semana después, en una cena familiar forzada por mi madre, esa terca guardiana de las apariencias, los enfrenté. La mesa estaba puesta con paella humeante y vino de Jerez, pero el aire era espeso como niebla. Javier, con su camisa impecable, evitó mi mirada. Carmen, radiante con un collar que reconocí como regalo de aniversario mío, balbuceó excusas. Elena, hermanita, fue un error. El amor no se elige. ¿Amor? Escupí. Mi voz un latigazo. Robaste mi vida, mi hombre, mi hija. ¿Y ahora, qué? ¿Vais a vivir de mis impuestos desviados? El silencio fue un abismo. Mi padre tosió. Mi madre derramó una lágrima discreta. Lucía, ajena al veneno, jugaba con su tenedor. Javier palideció. ¿De qué hablas? No respondí. Solo sonreí, una sonrisa que era el filo de una navaja. Esa noche, envié el primer email anónimo a la Jasien de Andaluza,
con copias de los extractos. La venganza había comenzado. Y Sevilla, con su sol implacable, sería testigo de su caída. Pero en la quietud de mi habitación, con Lucía durmiendo a mi lado, el duda me rozó como un fantasma. ¿Y si destruía más que ellos? ¿Y si el precio era mi propia humanidad? Deseché el pensamiento. El dolor era demasiado fresco, demasiado crudo. Mañana sería otro día para odiar. Sevilla por la noche es una amante traicionera. Luces de faroles bailando sobre el río. El aroma a azahar mezclado con el hedor de secretos enterrados. Caminaba por la ribera del Guadalquivir, el agua negra lamiendo las piedras como lenguas acusadoras. Y por primera vez desde la comunión, sentí el peso de mi propia oscuridad. Habían pasado 2 semanas, y los primeros golpes de mi venganza ya reverberaban. Javier había recibido una citación de Hasiende, lo supe por los mensajes frenéticos que le llegaban a Lucía, a quien él intentaba ver a escondidas, como un ladrón en su propia casa. ¿Por qué papá llora por teléfono? ¿Mamá? Me preguntó ella una mañana, con esa inocencia que me destrozaba. Trabajos de grandes. Cariño. Mentí, sirviéndole cereales que apenas tocó. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que construía entre nosotras y el mundo. Rosa me había advertido, esto no es solo legal, Elena. Estás jugando con fuego en una ciudad donde todos se conocen. Sevilla es así, un laberinto de chismes, donde un susurro en Triana llega a Santa Cruz antes del amanecer. Carmen me llamó esa tarde. Su voz un hilillo de miel envenenada. Hermana. Por favor, ven a hablar. Javier está destrozado. No sabe de qué va esto de Hasiende. Reí. Una risa seca que me sorprendió incluso a mí. ¿Destrozado? Como yo lo estuve en la sacristía. Con todos mirándome como a una loca, colgué antes de que pudiera suplicar. Pero el rencor no me dejaba en paz. Me perseguía en sueños, donde veía a Lucía creciendo sin padre, odiándome por el vacío que yo había cavado. Decidí profundizar. Con Rosa. Revisamos más documentos, no solo fraude, sino sobornos en contratos de urbanismo. Javier había inflado presupuestos para la remodelación del Alcázar, desviando millones a cuentas compartidas con Carmen, quien, sorpresa, no era tan inocente. Había falsificado firmas, actuando como su asistente en la sombra. Esto es una bomba, dijo Rosa, sus uñas tamborileando sobre la mesa de caoba. Pero necesitamos pruebas irrefutables. ¿Tienes acceso a su ordenador? Acceso. La palabra me erizó la piel. Nuestra casa compartida aún guardaba reliquias de su vida, un portátil olvidado en el garaje, protegido por una contraseña que adivinaba fácil la fecha de nacimiento de Lucía. Entré esa noche, con el corazón martilleando como un tambor flamenco. Archivos encriptados. Emails a un tal Sombra 71. Un contacto misterioso que olía a corrupción mayor. Copié todo a un USB. Mis manos temblando no de miedo, sino de una euforia sádica. Era como desentrañar un cadáver, cada capa revelaba podredumbre más profunda. Al día siguiente, anónimo de nuevo, envié el dossier a un periodista de la BS de Sevilla. Un viejo conocido de Rosa que odiaba a los arquitectos corruptos como Javier. Hazlo sangrar, le pedí a Rosa por teléfono. Ella dudó, Elena. Esto podría salpicarte. La prensa te pintará como la esposa despechada. Que lo hagan, respondí. Prefiero ser la bruja que la víctima. El artículo salió un viernes, titulado El arquitecto del Alcázar, genio o estafador. Fotos de Javier en eventos sociales, sonriente junto a concejales, contrastadas con gráficos de fondos desviados. Carmen era mencionada como su colaboradora cercana. El escándalo estalló como pólvora, llamadas de periodistas a mi puerta. Vecinos cuchicheando en el mercado de la Alameda. Lucía no iba a la escuela, la saqué de allí, temiendo los murmullos infantiles.
Javier irrumpió en casa esa noche, oliendo a desesperación y colonia barata. Esto es obra tuya. Elena, dime la verdad, rugió, su rostro congestionado. Lucía se escondió en su habitación, tapándose los oídos. Lo enfrenté en la cocina, con un cuchillo para el pan en la mano, no como arma, sino como recordatorio de mi control frágil. La verdad, sí sé, es que robaste mi vida. Y ahora el mundo sabe lo que eres, un ladrón con traje. Él se abalanzó, no para golpear, sino para suplicar por Lucía. Detén esto. Perderé todo. ¿Todo? Yo perdí a mi esposo, a mi hermana, mi dignidad en una iglesia. Mis palabras eran balas, y vi el impacto en sus ojos, arrepentimiento genuino. O eso creí. Pero debajo, un cálculo frío. Se fue, prometiendo hablar con abogados. Yo colapsé contra la encimera, el cuchillo cayendo con un clangor metálico. ¿Era esto venganza? ¿O solo más dolor? Rosa me encontró al día siguiente en un café cerca de la Giralda, con ojeras como moretones. Tenemos que parar, dijo, pero yo negué con la cabeza. No hasta que pague. Le conté del portátil, y ella sonrió. Lobuna, bien. Ahora, vayamos por la custodia. Con esto, Lucía es solo mía. Pero en mi interior, una grieta se abría. Javier no era un monstruo puro, recordaba sus noches trabajando hasta el alba por nosotros, sus besos robados en las ferias de abril. ¿Y si Carmen lo había seducido, manipulándolo como a un peón? Esa duda me llevó a una decisión impulsiva: seguir a Carmen. La vi salir de un bar en el Arenal, colgada del brazo de un hombre, no Javier alto, con acento madrileño, hablando de negocios pendientes. ¿Otro amante? ¿O parte de la red? Tomé fotos con mi teléfono, el flash traicionero iluminando su sorpresa cuando me vio. Elena, ¿qué haces?, chilló ella. Pero yo ya corría, el río a mi espalda como un testigo mudo. De vuelta en casa, con las fotos en mano, el odio se transformó en algo más afilado. Estrategia. Llamé a Rosa. ¿Hay más? Un amante de Carmen. Su risa fue un bálsamo perfecto. Lo usaremos para romper su coartada. Pero mientras colgaba, Lucía entró, dibujando un corazón roto. Mamá, ¿por qué todos se van? La abracé, y en ese abrazo, juré que mi venganza no la tocaría. Pero las mentiras ya se enredaban, como las raíces de un olivo centenario, y pronto, el twist vendría a podarlas todas. Noches después, un sueño me atormentó, Javier y Carmen riendo en nuestra cama, mientras yo, invisible, vertía veneno en su copa. Desperté sudando, el Guadalquivir rugiendo fuera como un río de sangre. La venganza me consumía, pero aún no sabía cuán profundo era el abismo. El juicio por custodia se acercaba como una procesión de Semana Santa, lento, inexorable, cargado de incienso y hipocresía. Sevilla bullía con el escándalo. En el supermercado de Nervión, las cajeras me miraban de reojo, susurrando: pobre Elena, traicionada por sangre. Mi madre, con su rosario eterno, me visitaba diariamente, trayendo platos de espinacas con garbanzos y consejos envueltos en reproches. El perdón es cristiano, hija. Deja que Dios juzgue. Pero Dios había estado en la comunión, y no había movido un dedo. Rosa era mi ancla, una mujer de curvas generosas y lengua afilada, divorciada 2 veces y conocedora de los recovecos legales como yo de los versos de Lorca. En su oficina, rodeadas de legajos amarillentos y vistas al parque de María Luisa, planeábamos el asalto. El fraude es clave, decía, marcando fechas en un calendario. Hacienda congelará sus cuentas, sin dinero. No hay abogado para Javier. Yo asentía, pero mi mente divagaba a la grieta en mi armadura. Las fotos de Carmen con el desconocido. ¿Era solo infidelidad? ¿O algo peor? Decidí investigar sola.
Contraté a un detective privado. Un tipo curtido llamado Manolo. Ex policía con bigote canoso y olor a tabaco negro. Siga a la hermana. Le ordené en un bar de la Macarena, pagando en efectivo para no dejar rastro. Él gruñó en Sevilla. Las sombras tienen ojos, señora. Cuidado con lo que despierta. 2 días después, me envió un informe. Carmen se reunía con Sombra 71, un empresario corrupto de Málaga, en moteles baratos de la carretera a Cádiz. No era amor, era negocio. Transferencias de dinero por consultorías ficticias, ligadas al esquema de Javier. El descubrimiento me golpeó como un mazazo. No era solo traición personal, era un crimen organizado, con mi hermana como la araña en el centro. Llamé a Rosa. Mi voz quebrada. ¿Y si Carmen es la mente maestra? Javier. Solo el peón. Ella pausó. El sonido de papeles revolviéndose al fondo. Cambia todo. Podríamos voltear el caso, acusarla a ella, no a él. Pero el odio era ciego. Yo quería a ambos en el suelo. Lucía sufría en silencio. En la escuela. Los niños la pinchaban, tu papá es ladrón. Tu tita puta. La cambié a un colegio en el extrarradio. Pero el daño estaba hecho, sus dibujos ahora eran negros. Garabatos de familias rotas. Una noche. Me encontró llorando en el baño. Mamá. Es mi culpa. La negación me ahogó, nunca. Mi sol. Esto es de adultos tontos. Pero en mi interior, la culpa se enroscaba como hiedra venenosa. Mi venganza la salpicaba. Y cada gota era un recordatorio de mi egoísmo. El encuentro con Javier fue inevitable. Me citó en el Parque de los Príncipes, bajo los naranjos en flor, un lugar de recuerdos felices ahora profanado. Llegó demacrado, sin el traje de diseñador, una chaqueta raída y ojos hundidos. Elena, por favor. Jaciende me asfixia. Perdí el contrato del Alcázar. Carmen. Ella me arrastró a esto. Yo solo quería una vida mejor para Lucía. Sus palabras eran un río de excusas, pero vi verdad en ellas, remordimiento. No cálculo. Me usó, murmuró, como a ti. Por un instante, flaqueé. Recordé nuestra boda en la Giralda, su mano temblorosa jurando fidelidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Mi voz un susurro. Él bajó la cabeza, miedo. Y orgullo andaluz. Le mostré las fotos de Carmen. Su rostro se contorsionó en asco. Maldita. Juró que era por nosotros. En ese momento, un pacto tácito, él testificaría contra ella, a cambio de mi silencio sobre su rol menor. Por Lucía. Sellamos. Un apretón de manos que quemaba como ácido. Pero la traición tiene raíces profundas. Esa noche, Carmen apareció en mi puerta. Lluvia torrencial empapándola como lágrimas divinas. Él te miente. Elena, Javier es el cerebro, yo solo. Seguí. Sus ojos, idénticos a los míos, suplicaban. La dejé entrar, el agua goteando en el felpudo. Sobre té caliente. Vomitó confesiones, seducida por Javier años atrás, envuelta en deudas por su ambición desmedida. Quería decírtelo, pero él amenazó con arruinarme. ¿Verdad o manipulación? La abracé. Hermanas de nuevo por un segundo. Pero el odio susurraba, miente. Al amanecer, la eché. Elige o te entregas. O lo hago yo. Ella se fue, sollozando. Y yo me quedé con el té frío, preguntándome si acababa de forjar una alianza o cavar mi tumba. Rosa confirmó, si Javier delata a Carmen, el caso se voltea. ¿Pero confías en él? No, pero el juego requería apuestas. El clímax se acercaba. Jaciende allanó el ático de Javier. Fotos en la prensa mostraban cajas de documentos incautados. Carmen desapareció, huyó a Córdoba. Decían los chismes. Yo, en el tribunal preliminar, declaré con voz firme, solo quiero proteger a mi hija. El juez,
Un hombre de mirada pétrea. Asintió. Pero en el pasillo, Javier me susurró: gracias. Te debo una vida. Esa gratitud me heló. ¿Era redención? ¿O el preludio de otra puñalada? Noches de insomnio. Caminando por las callejuelas de Santa Cruz, donde las paredes oyen todo. El laberinto se cerraba, y en su centro, no había minotauro, sino mi propio reflejo, una mujer al borde del abismo, lista para saltar. Lucía, ajena, me regaló un dibujo, una familia unida bajo el sol sevillano. Lo colgué, pero las lágrimas lo empañaron. La venganza era un laberinto, y yo, perdida en sus vueltas, ignoraba que el minotauro ya estaba dentro de mí. La Semana Santa de Sevilla es un ritual de pasión y dolor. Procesiones donde el incienso nubla la razón y las saetas rasgan el alma como cuchillos. Ese año, el juicio coincidió con ella, y la ciudad parecía un espejo de mi tormento. Pasos pesados de vírgenes afligidas. Nazarenos encapuchados ocultando rostros pecadores. Yo avanzaba entre la multitud en la madrugada, el capirote blanco de un penitente rozándome el hombro, y sentía que todos éramos máscaras en un teatro de venganza. Javier había cumplido, en una declaración jurada. La delató todo. Carmen orquestó los desvíos. Escribió, detallando reuniones en garajes de la Cartuja, pagos en negro a funcionarios. A cambio, yo retiré la demanda civil por daños emocionales, un gesto de misericordia que Rosa negoció con dureza. Hacienda lo procesaba con indulgencia, 1 año de libertad condicional, devolución de fondos y pérdida de licencia arquitectónica. Suficiente para humillarlo, no para destruirlo. Pero Carmen, ella era el objetivo final. Manolo, el detective, la localizó en un convento de monjas en Córdoba, fingiendo arrepentimiento bajo hábitos prestados. Quiere negociar. Me informó por teléfono, su voz ronca por el humo. Dice que tiene pruebas contra Javier que te interesan. Mi pulso se aceleró. ¿Qué pruebas? Algo que volteara el tablero. ¿Haciendo de Javier el villano principal? Viajé a Córdoba en tren. El paisaje andaluz desfilando como recuerdos borrosos, olivares plateados. Pueblos blancos aferrados a colinas. El convento era un oasis de silencio. Paredes encaladas y cipreses guardianes. La Madre Superiora me recibió con ojos compasivos. Tu hermana busca paz, hija. Pero el pasado persigue como un perro. Carmen salió de una celda, demacrada, sin maquillaje, su belleza natural ajada por el miedo. Elena, murmuró, abrazándome con brazos huesudos. Perdóname. Nos sentamos en un claustro con fuente borboteante, el sol filtrándose como rayos de juicio. Ella habló primero. Javier planeó todo desde el principio. Me usó para llegar a ti, para tener una tapadera familiar mientras robaba. Y cuando se cansó, nos descartó a ambas. Sacó un pendrive de su hábito, grabaciones de voz. Javier riendo con Sombra 71, planeando eliminar a la esposa si se entera. Mi estómago se revolvió. Era él, mi Javier, el arquitecto de mi ruina. ¿Por qué ahora? Pregunté. Mi voz un hilo. Porque te quiero, hermana. Y porque él viene por mí. Lágrimas surcaban su rostro, me amenazó con hacerme cargar todo. El odio se bifurcó hacia Javier. Renovado y furioso, hacia Carmen, teñido de lástima. Era víctima. Como yo, la abracé. Y por un momento, fuimos niñas de nuevo, compartiendo sueños en la siesta cordobesa. Dame tiempo, le dije. Lo arreglaré. De vuelta en Sevilla, el fuego ardía. Confronté a Javier en su nuevo cuchitril. Un piso compartido en el polígono sur, lejos del Clemer. Escucha esto, grité, reproduciendo la grabación en mi teléfono. Su rostro se descompuso. Es falso. Montaje de ella. Pero su voz en el audio era inconfundible, fría como el mármol del Alcázar. Me engañaste desde el día 1.
Sí sé. Él cayó de rodillas, Elena. Por Lucía. Era ambición. No maldad. Te amaba. Pero el dinero. Amor. Me humillaste en una iglesia. Lo abofeteé. El sonido ecoando como una saeta en la procesión. Se levantó. Ojos inyectados, si lo usas. Arruinas a nuestra hija. Seré un monstruo para ella. Dudé. El pendrive quemándome la palma. Destruirlo todo. O un respiro por Lucía. Rosa me urgió, úsalo. Carmen testifica. Javier cae 10 años. Pero en el tribunal. Durante la vista. El twist golpeó como un trueno. El juez anunció nueva evidencia. Testigos anónimos alegan manipulación por parte de la demandante. Miré a Javier, él negó. Pero Sombra 71. Desde la sombra. Había hablado. ¿Alguien, Carmen? ¿Manolo? Había filtrado mi rastro, los emails anónimos. El detective pagado en negro. El caos estalló. Mi abogado gritó objeciones. Javier palideció, fingiendo sorpresa. Carmen, citada como testigo, no apareció. Llamadas frenéticas, su convento la había visto huir con un maletín. ¿Hacia mí? ¿O hacia la libertad? El juez pospuso el caso. Y yo salí al bullicio de la Semana Santa. El Cristo de los gitanos pasando como un verdugo misericordioso. Noche de vigilia en la Macarena. Velas parpadeando como dudas. Lucía. En casa con mi madre. Me mandó un mensaje. Te quiero. Mamá. Vuelve pronto. Ese amor era mi salvavidas. Pero el fuego de la venganza lamía mis talones. Javier me llamó, es ella. Carmen. Siempre lo fue. Mentira o verdad, el laberinto se retorcía. Y en su centro. No había salida. Solo espejos rotos. Decidí, usaría el pendrive. Pero no solo contra él. Contra todos. La red se deshilachaba. Y yo, la tejedora, cortaría los hilos uno a uno. El aplazamiento del juicio fue un respiro envenenado, como el incienso que asfixia en las procesiones. Sevilla, exhausta de Semana Santa, volvía a su rutina calurosa, terrazas llenas de cañas y conversaciones que pinchaban mi herida abierta. Yo me movía como un fantasma, enseñando clases de poesía a adolescentes que me miraban con piedad disimulada. Señora Vargas, ¿está bien?, preguntaba uno. Y yo respondía con una sonrisa quebrada, la vida es un soneto trágico. Niños, aprendan a rimar el dolor. Rosa estaba furiosa, ¿nos han tendido una trampa? Ese testigo anónimo huele a soborno. Investigamos, 71. El empresario malagueño había sido arrestado en una redada contra corrupción urbanística. Su declaración mencionaba a una mujer despechada yo como la instigadora. Pero detalles errados, la fecha de mi email anónimo un día antes del allanamiento real. Alguien manipulaba el tablero. Manolo, el detective, confesó en un encuentro clandestino en las ruinas del Teatro Lope de Vega. Lo siento, Elena. Carmen me sobornó para filtrar falsos rastros. Mi puño se cerró sobre la mesa grasienta. ¿Ella? Después de las lágrimas en el convento. Él asintió. Avergonzado, dijo que era para protegerte de Javier. Pero creo que te usa como escudo. La traición se multiplicaba. Un virus en mi venganza. Carmen no era víctima, era la víbora. Tejiendo mentiras para su escape. Con el pendrive en mano, lo envié a la fiscalía. Anónimo de nuevo. Pero con una nota, escuchen antes de juzgar. Las grabaciones de Javier con Sombra 71 explotaron en la prensa, escándalo en el urbanismo sevillano, el arquitecto confiesa. Javier fue detenido esa misma noche. Esposas brillando bajo las luces de la comisaría de la jefatura. Lucía, al verlo en las noticias, se encerró en su armario. Mamá, papá es malo de verdad. La abracé hasta que el sol salió. Sus sollozos un ritmo de desgarro. Lo resolveremos. Mi vida. Pero el costo escalaba, vecinos cerraban puertas al verme.
Mi madre me rogaba basta de sangre. Y en el espejo, mis ojos eran pozos de ceniza. El odio me había vaciado, ya no sentía rabia. Solo un vacío que pedía más destrucción. Carmen reapareció. No en carne, sino en un video mandado por Manolo en un aeropuerto de Málaga, subiendo a un vuelo a Lisboa, maleta en mano. Elena, lo siento. Javier me forzó. Pero tú me empujaste al borde. Usa lo que quieras, yo desaparezco. El video terminaba con una sonrisa amarga, somos iguales. Hermana. Traicionadas por el amor. ¿Iguales? No. Ella huía, yo enfrentaba el infierno. El clímax llegó en el tribunal reanudado. Un lunes de resaca pasional. La sala era un horno. Ventiladores zumbando como moscas sobre un cadáver. Javier, en el banquillo, demacrado con traje prestado, me miró suplicante. El fiscal presentó las grabaciones, su voz resonó, eliminar a la esposa si se entera. Murmullos de horror. Mi turno, declaré. Voz firme. El dolor de la comunión, la humillación, el robo de mi familia. No busco venganza. Mentí, solo justicia para mi hija. Pero el twist irrumpió como un saumerio inesperado. El juez, revisando archivos, anunció, señora Vargas, hemos interceptado comunicaciones suyas con el detective Manolo, orquestando seguimientos ilegales. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo, Carmen? Desde Portugal. Había filtrado chats falsos o reales, manipulados a la policía. Javier, testificando en mi defensa, rompió, ella lo planeó todo. Carmen y yo éramos peones de sombra. Caos. Abogados gritando. El juez golpeando el mazo. Yo, esposada temporalmente por obstrucción, senté en una celda fría del juzgado. El mundo derrumbándose. Lucía, traída por mi madre, me vio a través del cristal. Mamá. ¿Por qué? Ese grito fue el peor castigo. Mi venganza, pensada como espada, se había vuelto contra mí, cargos por acoso, posible pérdida de custodia. Liberada bajo fianza esa noche, caminé por las calles empedradas de Sevilla, lluvia fina lavando lágrimas. Javier me esperó en la plaza. Libre por ahora, te lo advertí. Nos destruimos mutuamente. Lo empujé, tú empezaste. Pero en su rostro, no triunfo, sino ruina compartida. El fuego de la Semana Santa se apagaba, dejando cenizas. Carmen había ganado, huyendo con secretos intactos. O eso creí. Un email anónimo llegó al amanecer, coordenadas en Lisboa. Y una nota, ven. Termina esto. Por Lucía. ¿Trampa o redención? El abismo me llamaba. Y yo, exhausta, respondí. Lisboa era un exilio dorado, con sus tranvías traqueteando por colinas empinadas y el Tajo susurrando promesas de olvido. Llegué en avión, el corazón un tambor de pavor y resolución, dejando a Lucía con mi madre y una nota. Vuelvo pronto. Mi amor. Mamá arregla el final. Rosa había pagado la fianza, no hagas locuras. Me advirtió por WhatsApp. Pero las locuras eran mi sino. Encontré a Carmen en un café del Chiado. Mesa apartada con vistas al río. Su rostro oculto tras gafas de sol. Vestía sencillo, blusa blanca. Falda plisada. Como una turista cualquiera. Siéntate, Elena, dijo. Voz suave como el fado que sonaba de fondo. Pedí un café amargo. Mis manos temblando sobre la mesa de mármol. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Ella quitó las gafas. Ojos hinchados, porque mereces la verdad completa. ¿Y por qué no puedo huir más? Sacó un sobre Manila, deslizándolo hacia mí. Dentro. Documentos, actas de nacimiento falsificadas. Transferencias no solo de Javier, sino de... ¿Nuestros padres? Mi mente giró, ¿papá y mamá estaban en esto? Negó, no. Javier falsificó para implicarlos si yo hablaba.
Todo empezó con él, sedujo a Sombra 71 años atrás. Usó nuestro matrimonio como fachada. Yo entré por celos. Por verte feliz mientras yo luchaba. El twist final me golpeó como una ola del Tajo. Javier no era peor, era el rey. Carmen, arrepentida. Había grabado más una confesión suya en el convento, admitiendo su rol, pero culpando a Javier de forzarla con deudas. Te traicioné por envidia, hermana. Pero él planeó la humillación en la comunión para liberarse sin culpa. Lágrimas mías cayeron, mezclándose con el café. ¿Y Lucía? Sabía. No. Pero él la usaría contra ti. Carmen me tendió la mano, entreguémoslo juntos. Yo testificaré desde aquí. Vía video. Por redención. Dudé. El odio un eco lejano. Recordé la comunión. No el dolor, sino la luz en los ojos de Lucía. Y sí perdonó, murmuré. Ella sonrió. Triste, el perdón no borra cicatrices, pero detiene la hemorragia. Volamos de vuelta juntas, esposadas por elección propia a la justicia. En Sevilla, el tribunal final fue un exorcismo, Carmen confesó. Javier colapsó bajo las pruebas acumuladas 25 años por fraude, conspiración, incluso intento de coacción. Su mirada al verme. No odio, sino vacío, perdóname, Elena. Asentí. Por Lucía. Los meses siguientes fueron bálsamo lento. Carmen volvió a Córdoba, trabajando en un orfanato. Visitas esporádicas con té y silencios curativos. Javier, en prisión de Algeciras, escribió cartas, fui un cobarde. Cría a nuestra hija con el amor que yo fallé. Las quemé, pero guardé una para Lucía, algún día. Yo, Elena, caminé de nuevo por el Guadalquivir, sol poniente tiñendo el agua de oro. La venganza me había costado terapia semanal, noches de pánico, una Sevilla que susurraba aún. Pero gané, custodia plena, indemnización que pagó deudas, y una hija que dibujaba familias enteras. En la siguiente comunión de una sobrina, no fui la viuda, fui la superviviente. Lucía, con 11 años, me tomó la mano, mamá, eres mi heroína. Y en ese altar, juré no más sombras. La traición quema, pero el perdón, aunque tardío, reconstruye. Sevilla enseña, del dolor nace la fuerza, y de las cenizas, un nuevo amanecer. Pero a veces, en la quietud, dudo, ¿fue justicia? ¿O solo otro ciclo? El río no responde, solo fluye, llevando pecados al mar.